Muy buenos días para todos nuestros amados hermanos. Y un feliz domingo, bendecido domingo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y nuestro deseo, como siempre, es que ustedes sigan adelante con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Amén. Y creyendo todas esas promesas de bendiciones que tiene nuestro Rey para con nosotros. Amén, así es. Una preciosa palabra tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Amén. Bueno, quisiéramos hay veces hablar un poquito más de teología y un montón de cosas, pero creo que comenzando el año, si el año pasado tuvimos unos recios vientos y tuvimos una tormenta, yo creo que este año comienza como un tsunami por lo que la vista ve, ¿cierto? Pero por fe nosotros declaramos de que Dios tiene siempre todo bajo control. Amén. Y hemos titulado la palabra de hoy, Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Por favor, mis amados hermanos, paz en la tormenta. Y sabemos quién es el dueño de la paz y nosotros somos sus hijos. Es un tiempo para meditar y espero en el nombre de Jesucristo que esta palabra pueda ser de mucha bendición para sus corazones. Amén. Vamos a un texto muy clásico. Creo que este es un tiempo para recordar esos textos que hemos oído desde que conocimos del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, Nueva Versión Internacional. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. El versículo 26 dice, hombres de poca fe, le contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y respondió a los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¡Wow! Tremenda palabra. Amén. No me canso de oírla, creo que fueron de las primeras palabras que Dios me permitió oír y todavía es como si fuera el primer día cuando escucho cada vez este texto, y este texto cada vez que lo leemos nos sigue enseñando, nos sigue fortaleciendo. La paz es una bendición maravillosa de nuestro Dios. Es algo fuera de lo común, fuera de lo natural. Esa paz no la encuentras tú en ningún lugar, sino cuando viene de lo alto, viene de parte de Dios, sobre todo cuando estamos en medio de las tormentas de nuestra vida. Yo creo que esa paz como nunca se necesita. ¿Sí? Así es, creo que todos podemos decir al unísono, todos podemos decir a una sola voz que estamos atravesando por una de las tempestades más duras de toda nuestra historia. No sé cuántos años tienes tú, no sé cuántos llevas ya de recorrido en la vida, pero sí sabemos que estos tiempos al unísono podemos decir que han sido las tempestades más duras que hemos atravesado. Tempestades de enfermedad, de escasez, de pánico, de temor, de incertidumbre, de familiares que han fallecido, amigos que han fallecido. Y solo Dios, solo nuestro Dios nos puede dar paz en medio de esta tormenta. Solo Él, noticias tristes que hemos recibido de personas que amamos tanto, que han fallecido, otros están enfermos. Pero bueno, seguimos confiando en la paz de Dios y desde aquí le decimos a aquellas personas, como le hemos dicho desde que comenzamos el año, que han perdido algún familiar, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Porque sabemos que a los que amamos a Dios, aún todas las cosas nos ayudan a bien, porque la muerte no es el final, es un comienzo de una eternidad donde Dios, Jesús, ha preparado morada para nosotros. Así que algunos se nos adelantan, no quisiéramos muchas veces que esas cosas pasaran, pero Dios sabe que necesitamos su paz para poder seguir adelante. Así que desde aquí les enviamos nuestro amor. Amén. Y nuestras oraciones. Amén, así es. Todas nuestras oraciones y nuestro amor, nuestro abrazo desde nuestro corazón por estar también condolidos con los que tienen dolor.
Amén. Entonces, paz en la tormenta. Así dice la letra de una adoración, de una canción, de una alabanza muy preciosa que dice que podemos tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no podemos seguir. Aun cuando nuestro mundo esté hecho pedazos, el Señor guiará nuestros pasos en Así paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Amén. Lindo, lindo, lindo Muy ese lindo. tema. Pero sobre todo más lindo cuando podemos vivir esa paz. Así Aquí es. en este texto vemos este clásico, este texto que es una obra. Vemos que los discípulos están en la barca con Jesús, están en la barca y con todo eso fueron azotados cuando en la barca iban por una gran tempestad. Y vemos algo muy lindo en el versículo 23, que los discípulos no es que no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Esto nos enseña que obedecer la voluntad del Señor no significa que no vamos a enfrentar dificultades. Vuelvo y lo repito, esto nos enseña que obedecer la voluntad de Dios no significa que no vamos a enfrentar dificultades, pero sí es una garantía de paz y protección en las dificultades. Así Creo es. que eso es un tremendo regalo, porque como les dije al comienzo, necesitamos la paz como nunca en estos momentos en nuestros corazones. Amén, así es. Así que cuando estemos en medio de las tormentas como estamos ahora, número uno, debemos de buscar al que tiene la solución. Me gusta eso, buscar a quién. Buscar al que tiene la solución, al único que tiene la solución. Al Rey de Reyes Amén. y Señor de Señores. Mateo capítulo 8, versículo 24 dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Nos habla este texto de que los discípulos no habían zarpado insensatamente en medio de la tormenta, sino que se vieron atrapados en medio de la tormenta inesperadamente y el peligro era grande. Esta tormenta los llevó al pánico. Amén. Acuérdense que ellos eran navegantes experimentados y eran conscientes del peligro. Por lo tanto, aunque están en la barca y están bajo la voluntad de Dios, en el momento que viene la tormenta, esto les causa gran pánico, como muchos de nosotros que hemos tratado de estar bajo la voluntad de Dios y hay veces no entendemos cómo esta tormenta nos está azotando, este COVID nos está azotando, pero hay algo muy especial en esto. Lo que no sabían era que Cristo tenía dominio sobre la fuerza de la naturaleza. Me estoy adelantando un poquito aquí para que ahorita disfrutemos de esta esencia de lo que la palabra nos enseña. Amén. Aquí ellos lo que no sabían, porque entraron en pánico, era que Cristo tenía el dominio. Mis hermanos, a menudo enfrentamos tormentas en la vida en que nos parece que Dios no puede o no quiere intervenir. Por esto es que es demasiado importante que entendamos que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Pero a pesar que estaban aterrorizados, ellos hicieron algo bueno. Ellos todavía no comprendían el poder de nuestro Señor Jesucristo, pero a pesar que tenían miedo, hicieron algo digno, algo ejemplar, y fue que tomaron la mejor decisión. Amén. Fueron a buscar al maestro en las dificultades. Estaban asustados, tenían miedo, ellos conocían del tema, sabían lo peligroso que era estar en una tormenta, en una barca, pero ellos hicieron algo ejemplar que hoy nos debe ministrar. Fueron a buscar al maestro. Amén. Amén. Buscar al que tenía la solución. Así es. Porque cuando estamos en medio de las tormentas, siempre venimos nosotros a querer de pronto buscar la solución por nuestras propias manos, a buscar cómo podemos salir de esa dificultad. Pero lo mejor que podemos hacer, la mejor decisión que podemos hacer es lo mismo que hicieron los discípulos, es
buscar a Jesús, confiar en que Él tiene la solución. Dice el versículo 25, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Así que podemos ver que los discípulos, en medio de toda la confusión que tenían, no cometieron locuras al abandonar la barca, sino que fueron donde Jesús. No trataron tampoco de regresar. Amén. Ellos no estaban tampoco echándole las culpas a nadie por haber Amén. subido a la barca. Simplemente estaban asustados porque Así todavía es. no entendían el propósito de nuestro Señor. Otra cosa que no hicieron ellos fue comenzar a murmurar de Jesús. Así No es. comenzaron a hablarse el uno con el otro, pero no, ellos fueron a buscar al Maestro. Qué importante es controlar nuestras palabras en medio de las tormentas. Y de esta misma manera nosotros tenemos que hacer exactamente lo que hicieron Amén. los discípulos. Ir a buscar a nuestro Señor. Recuerde que Él está con nosotros. Él no está preocupado ni angustiado en el momento de la tempestad. Aquí Amén. podemos ver en el Amén. texto que Él estaba ¿qué? Durmiendo. Así es. No estaba ni estresado y ahora ¿qué vamos a hacer? Él estaba tranquilo. Él tenía la paz de Dios. Él es Dios, pero en este momento Jesús está encarnado en un hombre y tenía el Espíritu Santo de Dios. Estaba tranquilo. Y de esta Amén. misma manera nosotros, aunque estamos viviendo esta tormenta tan fuerte, debemos tener tranquilidad porque Dios está en la barca de nuestras Así vidas. es, amén. Debemos de recordar que así como Él estaba dormido en medio de la tempestad, nosotros en Él podemos descansar, porque Él es nuestra paz. Por eso el único secreto en estos momentos para mantener llenos de tranquilidad y de paz es buscar a nuestro Señor es. Jesucristo. Yo sé que la mayoría de nosotros, desde que conocemos al Señor, hemos estado en esa búsqueda, pero más que nunca es urgente ir Así a es. buscar al Señor. Mira, tú no vas a tener que despertar al Señor. El Señor te está despertando a ti y nos está despertando a nosotros. Y nos está diciendo, es tiempo de que busquen mi presencia Amén. como nunca, porque solo Dios tiene la solución. Así Amén. es, amén. En medio de las dificultades, en medio de las tormentas, muchas veces el hombre suele hacer locuras. Y lo mejor es poder tener la paz en el Señor y no cometer locuras, no tirarse de la barca, no confiar en sus propias capacidades, no dejarse llenar de temor, no renunciar, no rendirse, sino buscar al que tiene la solución. Tenemos que ir con fe al Señor Jesús y confiar en que Él es el que tiene la palabra para calmar la tempestad. Mi amor, y decirle a nuestros vecinos, decirle a nuestra familia Amén. que en estos momentos de tormenta busquen al Señor. ¿Para qué? Estamos escuchando testimonios de gente que ya está desesperada, gente que está tan asustada, está tan llena de pánico, que están haciendo locuras. Muchas personas se han quitado la vida. Hay niños metidos en grandes depresiones. Entonces nosotros como hijos de Dios, llamados y escogidos por su gracia, debemos de buscar más que nunca al que tiene la solución, al que todo lo puede cambiar. Y lo que tú decías, mi amor, el decirle a otros que vayan a buscar la solución al único que puede cambiar sus vidas. Y esto me gusta, mi amor, porque dice que de repente se levantó una tormenta. Amén. Yo tengo la esperanza que así como la tormenta llegó, de repente también vendrá la bonanza Amén, de yo nuestro lo Señor creo. Jesucristo. Amén, yo lo Pero creo. nosotros tenemos que buscar al que tiene la solución, mi amado. Amén, así es, amén y amén. Así que oramos para decirle al Señor que nuestra fe no mengue. Que no mengue, mi Amén. amor. Que no mengue, porque cuando tengamos que atravesar por las tormentas, lo que más vamos a necesitar es nuestra fe. Así que no se asusten, no se sorprendan. A muchos les parece increíble que los discípulos estuviesen en esa tormenta,
por la voluntad de Dios. Perdónenme, no les estoy diciendo que exactamente el COVID lo haya mandado Dios, pero Dios sí lo permitió. Yo no sé si fueron los chinos, los rusos, los americanos, yo no me meto en esas cosas, yo respeto esas ideas, pero sí sé algo, Dios lo permitió. Y en medio de que Él haya dado el permiso para este COVID, para este tiempo de enfermedad, escúcheme, nosotros los que estamos buscando la voluntad de Dios, también estamos enfrentando esta gran prueba. Así que Pedro nos dice claramente que no se extrañen como si algo raro estuviese sucediendo cuando llegue la prueba. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que estamos atravesando, como si algo le sucediera, algo raro sucediera. Dios está enseñándonos muchas cosas en medio de esta tormenta. Él está trayendo a la vida de convertidos, de no convertidos, de impíos, de hombres que tenían un concepto aún menos espiritual. Por ahí Dios está poniendo el querer como el hacer en muchos corazones para que busquen el único que tiene la solución, el único que verdaderamente puede hacer algo en estos momentos. Amén, así es. Entonces no nos cansaremos. Le repetiremos las veces que sean necesarias que los cristianos, que nosotros como hijos de Dios, también enfrentamos problemas. Aquí el problema no es tanto la tormenta en sí. Aquí realmente el problema es poder ver cómo nosotros lidiamos con las tormentas que se vienen en nuestra vida. ¿Cómo mantenemos la paz? ¿Cómo mantenemos la calma en medio de las tormentas? Porque lo cierto es que este tiempo pasará, pero también cierto es que después vendrá otra clase de tormentas. Entonces lo importante es cómo enfrentamos estas tormentas, cuánta calma tenemos, cuánta paz tenemos, a quién buscamos, cuál es nuestra actitud en medio de las tormentas. Eso es lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Y en la palabra podemos ver que en Hechos 27 Dios también puso a Pablo en condición de preso. Amén. En un barco con destino a Roma. ¿Se acuerdan de esa historia los lectores de la palabra? Dios le dijo a Pablo que le avisara a la tripulación que no dejara el muelle. Aquí hubo un efecto contrario. En Mateo vemos como Jesús mete a los discípulos y los invita a entrar a una tormenta. Y aquí vemos como Dios está previniendo, hablándole a Pablo, para que no entren a la tormenta. Entonces no consultaron a Dios y se embarcaron rumbo a la tormenta. Entonces vemos que en varias ocasiones Dios, aunque estemos en la perfecta voluntad de Dios, permite las tormentas, pero nosotros en medio de la voluntad de Dios, tratar de hacer la voluntad de Dios, tratar de obedecer a nuestro Dios, podemos disfrutar de la paz y de su protección, de su guianza y de su bendición. Amén. Así que, mi amado, quiero decirle a alguien ahí, busque la presencia de Dios, amado. Mire, póngase firme, hermano. En este año usted va a tener que ser más valiente que nunca y poner al lado esos temores, esos miedos. No esté mirando esa tormenta porque no. Busque la solución. Y nuestra única solución es buscar a nuestro Dios. Amén. Mi amor, hablemos un poquito sobre esta experiencia. Así es, amén. Cuando estemos en medio de las tormentas, número 2, debemos de recordar que la experiencia del hombre no puede superar la palabra de Dios. O sea, que ni el conocimiento, ni la inteligencia, ni todas las 5 estrellas de Vietnam que pueda tener, ni nada que yo tengo. Nada puede superar la palabra de Dios. Hechos capítulo 27, versículos de 9 al 12. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo.
Tremendo. La confusión que hay en estos momentos, usted me va a perdonar, está más fuerte que el mismo COVID. Amén. Hay una confusión, pero tremenda. Por lo menos los discípulos cuando estaban en la barca con Jesús, ellos tenían pánico, tenían miedo, pero sí tenían claro a quién tenían que buscar. Aunque todavía le faltaba en su fe lo que fuese, ellos no estaban en una confusión. Ellos tenían miedo, pero sabían que tenían que despertar al maestro. Pero ahora hasta los mismos cristianos están confundidos, pero confundidos, no saben a quién oír, no saben a quién hacerle caso. El uno dice que es en casa, el otro día salga a trabajar porque se va a morir, otros dicen que el COVID es mentira, otros dicen que no, que las vacunas lo van a matar, y eso oye usted por aquí y oye por allá. Nos estamos volviendo locos, los que no quieren escuchar la voz de Dios. Amén, así es, así es. Así es, estamos pasando por tiempos de tempestad grandes y fuertes, y es muy difícil que hasta autoridades reconocidas en el ámbito cristiano, por decirlo así, no se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y ¿a quién oír? ¿A quién escuchar? ¿Qué hacer? Por eso hay que preguntarle a Dios. Amén. Pablo le dijo al centurión que la navegación sería de mucha pérdida. Así es. Pero y de vidas y de nave. Él le habló claro, porque Dios le habló claro a Pablo. Pero el centurión desechó la palabra del Señor para poner su confianza y obedecer a los hombres con experiencia. Decidió dejarse llamar por la capacidad humana y dejó de lado el consejo de Dios. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día toman sus decisiones solamente basadas en lo que dicen los expertos? Escúchenme, en lo que dicen los conocedores, y desechamos la voluntad de Dios. Yo les doy un consejo muy humilde. Procure, hermano, si su fe está puesta en el libro de la vida, si usted tiene la certeza que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, usted ha aceptado a Cristo como su Señor, su Salvador, si usted sabe que Jesucristo es todo para usted, procure oír la voz de Dios antes de escuchar la voz de los expertos, y con todo respeto y con todo temor. Aquí incluyo a médicos, aquí incluyo a teólogos, aquí incluyo también a falsos profetas. Escúcheme, los noticieros, no crea todo lo que oye. Por favor, escuche, mi hermano, no crea todo lo que oye. Usted va a escuchar hombres que dicen no hagas esto, otros que dicen no hagas lo otro, otros dicen lo mejor, y el pueblo tiene una confusión y un pánico tremendo, que lo que está haciendo esto es que la gente vaya al conducto regular, que es la palabra de Dios. A nosotros no nos debe sorprender lo que está pasando, porque entendemos que este es un mundo que quiere vivir sin Dios, quiere vivir sin el temor de Dios, y que a lo malo le ha llamado bueno, y esta es una consecuencia con amor que Dios está permitiendo que el hombre viva, porque los días se están acercando, los días en que nuestro Señor Jesucristo vuelva se están acercando. No te estoy diciendo que sea mañana, pasado mañana, o que dejes de estudiar, o que vendas tu casa, o que hagas locuras todavía, pero sí te estoy diciendo, busca como nunca al Señor, porque las señales están acercándose todos los días, las señales todos los días son más claras. Entonces, ¿por qué no escuchar a Dios antes de escuchar cualquier consejo del hombre, si el único que conoce todo lo que está sucediendo es el dueño de todas las cosas? Así es. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que debemos de escuchar el consejo del hombre. Sí, tampoco es malo, ¿no? Claro que sí. Ahora van a decir, no, yo no escucho a nadie. No estamos hablando tampoco de eso extremo. Así es, pero debemos de reconocer que la palabra de Dios está por encima de cualquier consejo humano. Proverbios capítulo 19, versículo 21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
Así es, si usted sobre un mismo problema, usted le pregunta a 5 o a 6 personas, cada uno le va a dar su propio pensamiento, porque el corazón del hombre tiene su propio pensamiento. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, Dios tiene el mismo consejo para todos. Así que hay que preguntarle al Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros también debemos de obrar por conciencia. ¿Qué es lo que a usted le da paz en su corazón? ¿Qué es lo que usted debe de hacer? No dejarse llevar por lo que todo el mundo hace, ni por lo que todo el mundo dice, sino dejarse guiar por Dios. Y mi amor, y hay muchas personas que de pronto tienen buena intención. Amén. No estoy diciendo que todo aquel que dé un consejo sea malo, pero escuche algo, nosotros los hombres somos muy dados siempre a irnos por lo que más nos conviene o por lo que pensamos. Y no se trata de lo que pienso yo, sino lo que piensa el Señor. Entonces, en esta historia, en Hechos 27, vemos que como no le creyeron el mensaje que Dios envió por medio de Pablo, estos hombres después se dieron cuenta que la palabra de Dios tenía la razón. Ya estaban desesperados, ya no tenían esperanza y todo lo veían de una manera incierta. Dice Hechos 27, versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Amados, mire, en una crisis aguda casi siempre llegamos al punto de la desesperación. Amén. Hoy Dios te está diciendo, mira, no te desesperes, porque el fin de la palabra de Dios, las buenas noticias son buenas. Si confiamos en su palabra, tendremos paz. Amén. En medio de la tormenta. Mira, por hacer la voluntad de Dios, por haber recibido a Dios, por depender de Él. Ese es un regalo grande que vamos a tener en nuestro corazón en medio de esta tormenta. Escúchame, la paz de Dios. Amén. Yo quiero decirle a todos con mucho respeto, mi amado. Hoy le decía a mi esposa que el Señor ponía en mi corazón que el día de nacer lo escogió Dios. Aún aquellos que nacieron por medio de una violación, Dios permitió ciertos propósitos porque Él tiene un plan perfecto con cada uno. Amén. Él diseñó el día que tú ibas a nacer, el día donde vas a nacer, con la familia que ibas a nacer. Entonces escúchame, órale a Dios. No tengas temor, órale a Dios. Dios mío, tú también sabes el día que debo partir a tu presencia. No sé si sea un COVID, no sé si un carro lo atropella a uno, no sé si va a ser durmiendo, no sé, como sea, pero tenemos también que entender que tarde o temprano tenemos que irnos. Amén. Porque es la única manera como se va a cumplir las escrituras. Así que ten paz en tu corazón. En medio de estos tiempos descansa en nuestro Dios, porque acuérdate que siempre nuestro Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Así es. Y en tiempos de incertidumbre debemos de guardar la esperanza siempre en el Señor. Así es. Amén. Así es. Amén. Así es. No hay otra salida. O sea, la verdad es que esa ha sido mi experiencia, mi vida. Y cada vez que yo veo que las olas se ponen fuertes, se ponen más grandes, que la tormenta sube, como el comienzo de este año, uno cree que las cosas se van a aplacar un poquito y de repente uno siente que las otra cosas... Otra ola más fuerte. ¿Cierto? Uno dice, Señor, tú eres mi salvador. Amén. No cabe otra más. Amén, así es, Él es nuestra esperanza. Por lo mismo el Señor nos dijo, 2021, el año de la esperanza. Así es, así y aquí estamos. Así es que cuando estemos en medio de las tormentas, para terminar, número 3, no permita que la tormenta ahogue tu fe. Gloria a Dios. No podemos permitir que la tormenta ahogue nuestra fe. Mateo capítulo 8, versículo 26. Dice, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. ¡Wow! ¡Qué palabra maravillosa! Yo la creo, la creo para mí, así también lo creo para ti. Sé que el Señor permitirá y que está dejando que esta tormenta esté en nuestra vida para nosotros conocer cómo está el nivel de nuestra fe. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos visto a través de este tiempo cómo les ha menguado la fe? Pero también hemos visto a aquellos discípulos que les ha
crecido la fe. ¿Y sabe qué es lo hermoso? ¿Qué fue lo primero que vio Jesús cuando sus discípulos lo despertaron? Lo primero que vio Jesús no fueron las gigantes olas que estaban alrededor. No. Ni fue el fuerte viento que estaba en su contra, no fue el agua que estaba entrando a la barca, sino que lo primero que vio Jesús fue el temor en el corazón de sus discípulos. ¿Qué es lo que está viendo Jesús de ti y de mí en este tiempo? ¿Qué es lo que está mirando? La fe de ellos se había transformado en temor. La fe se había transformado en miedo, porque la tempestad había penetrado el corazón de los discípulos. ¿Cómo está nuestro corazón ahora en medio de esta tormenta? ¿Será que está lleno de temor y de miedo porque la tormenta penetró nuestros corazones? De ahí es que no debemos de permitir que las tormentas ahoguen nuestra fe. Por eso las primeras palabras de Jesús no fueron Amén. hacia la tempestad. Amén. No fueron hacia la tempestad. Las primeras palabras de Jesús fueron para el corazón de sus discípulos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y esta palabra, más que una exhortación, yo la tomo como una reflexión. Amén. Dios está diciendo, wow, ustedes han visto ya todos los milagros que yo he hecho. Llevo 3 años con ustedes, 2 años con ustedes. Ustedes han visto cómo sano al enfermo, cómo resucito a Lázaro. Yo no sé cómo estaría en el momento, cuántos milagros habían visto. Pero le dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Esta es una palabra para reflexionar. ¿Por qué tienen miedo si aquí estoy yo con ustedes? ¿Por qué tienen temor si vamos juntos en la barca? Amén. Hoy Dios también podría voltearnos eso a nosotros y decirnos, ¿por qué tienes miedo, Morris? Si en todos estos años yo he estado contigo y te he librado de tantas tormentas. Cuántas veces como Pedro hemos caminado por encima de las tormentas, pero cuando llega el miedo nos hundimos. Entonces, el consejo sabio para comenzar este año es que no permitas que los tsunamis, las olas penetren, ahoguen tu fe, como pasó como Pedro en ese momento por el miedo. Por el miedo, acuérdate que también lo negó. Como muchos ya están negando aún la fe. Por lo que les decía la semana pasada, con mucha humildad se lo decía, ya que muchas iglesias están enseñando la doctrina de la prosperidad hasta el punto de que cuando no ven esa prosperidad se hunden, porque no tienen una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que las primeras palabras no fueron para quitar el COVID. Las primeras palabras, todos nosotros queremos un milagro ya y que Dios se lleve el COVID, pero tal vez Dios nos está diciendo lo primero que nos quiere decir: ¿por qué tenemos tan poca fe? ¿Por qué dudamos de Él si Él ha estado con nosotros todo este tiempo? Amén. Ninguno de nosotros podemos decir que el año pasado sobrevivimos porque somos muy fuertes. No, la tempestad del año pasado, si no fuera por nuestro Señor, también nos hubiese apartado, nos hubiese matado. Así es. Bendito sea el Señor, que Él ha estado con nosotros y nos ha permitido que esas tormentas que se han levantado nos dejen en la calle. Así es. Bendito sea el Señor. Así que tengamos paz en medio de la tormenta. Persigamos la paz, prevalezcamos en la paz del Señor y recordemos que al final siempre Dios tiene la victoria. Siempre. Al final siempre Cristo tiene la victoria. Siempre. Al final siempre todo quedará completamente tranquilo. Siempre. Al final. Siempre tiene la victoria. Amén. Yo me acuerdo cuando comenzamos ministerio con ese miedo. Era nosotros dos y la familia, y unos 2, 3, 4 hermanos. Y comenzamos, y al año Dios nos permitió. Un día yo estaba predicando, me dijo el Señor, nos vamos de este local, nos vamos para otro más grande. Yo me acuerdo que se levantaron todas
las tormentas había y por haber. Y yo oraba y era como si el enemigo pudiese, no vas a poder. ¿Cuántas tormentas hemos pasado? Pero para la gloria de Dios, cuando Dios te da tu respaldo, te da su respaldo, pudimos ver la gloria de Dios. En medio de la tormenta pudimos ver como Dios nunca nos dejó avergonzados. Muchos piensan que este es el final. No, mi amado, puede ser el comienzo de un avivamiento. Puede ser el comienzo también donde por medio de este COVID muchos lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no quiere que se pierda ni uno solo antes de que Él venga. Así que mi amado, démosle alabanza al Rey, démosle gloria al Rey, démosle al Señor toda la bendición que Él se merece, porque Él ha estado con nosotros. Amén. Él Amén. ha estado con nosotros. Amén. Él es nuestra paz. Mateo 8, versículo 27 dice: los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Cuando nosotros podamos comprender la dimensión de quién es verdaderamente nuestro Salvador. Ahí está todo, ¿no? Así es. Comprender. Así es. Porque lo podemos repetir. Amén. Es más, podemos conocernos los versículos Amén. bíblicos y memorizarlos y predicar, pero no creemos. Así es. Cuando podamos, comprendemos. así es, cuando podamos comprender verdaderamente quién es nuestro Salvador, entonces nos daremos cuenta quién está con nosotros, que Él es el que domina las tormentas, así como también nos ayuda para que nosotros también, esas tormentas del corazón, el Señor las aplaque. Y eso sí sé, que el Señor nos asombrará y que hablaremos de Él con asombro, pero no tenemos que esperar hasta ver lo que el Señor hará. Podemos desde ahora alabarle, desde ahora hablar con asombro de las cosas que el Señor hará por su gracia y misericordia, como podríamos hablar con asombro de lo que el Señor ha hecho hasta ahora en nosotros. Entonces, si podemos comprender su majestuosidad, Sí. lo maravilloso, su soberanía, también podemos ayudarnos, también podemos entender que nos puede ayudar a lidiar con lo que estamos enfrentando. Así es. Amén. Sí, sí, aún hasta con lo peor que puede pasar, como perder a nuestros seres amados, sabemos que en algún momento nos vamos a encontrar Amén. con ellos, Amén. porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, que Jesús venció la muerte, Jesús venció en la cruz. Entonces, aún en estos momentos, en medio de esta tormenta del COVID tan horrible, Dios nos ayuda a lidiar Amén. con lo que enfrentamos. Solo tenemos que pedirlo, pero pedirlo con fe. No subestimes, y menos en estos momentos, Amén. el poder, la misericordia, el amor, la sabiduría y los planes de nuestro Dios. Amén. Porque a Dios no se le sale nada de sus manos. Él sabe cuántos cabellos has perdido por andar preocupado con las olas que te están mortificando. Así que ten paz, te dice el Señor, en la Amén. tormenta. Así es, no creamos que en esta tormenta que se levantó del 2020 y del 2021 el Señor está distante o indiferente. No lo creas. No dejes que la tormenta se mine tu fe. No permitas que la tormenta, la tempestad se roben la semilla de tu fe, porque el Señor dijo: yo soy el gran yo soy. Eso Así lo es. dijo nuestro Dios. Y el gran yo soy está obrando a tu favor y está obrando para tu bien, para tu beneficio, a pesar de todas estas dificultades. Sabemos que de aquí saldrás mejor y que la gloria postrera será mayor que la primera en tu vida, en tu casa, en tu familia, porque el Señor está obrando a nuestro favor. Ahora todos sabemos, no es un misterio, no es un secreto. Amén. Las noticias nos dicen, vemos, se siente lo que hay en la atmósfera. Todos sabemos que esta es una tormenta fuerte, pero no es más fuerte que nuestro Dios. Es más, Dios es el que crea las montañas, las olas, los Amén. mares. Toda la creación está
bajo las órdenes de nuestro Dios. Amén. Jesucristo es el que sana. Jesucristo es el que resucita. Jesucristo puede hacer un milagro. De repente todo Amén. puede cambiar. Esperemos que Él siga haciendo su voluntad. Amén. Porque Jesús tiene un plan por encima de todo. Amén. Por encima de todo. Entonces no dudes. No ahogues tu fe. Vive enfocado en Jesús, no en la tormenta. Tú tal vez me dices, pastor, es que yo no tengo mucha fe. No importa. Es que no importa, yo veces cuánta fe yo tenga, si la tengo depositada en el lugar correcto que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún con esa poca fe que tú tienes, si la depositas en Jesucristo, vendrá una paz. Y tu fe aumentará, y la unción se te notará, y le hablarás a tu familia, y le brindarás esa unción tan linda cuando hables del Dios que calma las tormentas, aquel que dice, no dudes, Él convierte las tormentas en bonanza. Así que en el nombre de Jesucristo creemos que este es el tiempo para buscar al que tiene la solución. Amén. Vamos Amén. a orar, Amén. vamos a orar. Padre bendito, Señor, sí es cierto, muchos pensábamos que tal vez el 2021 de pronto iba a entrar un poquito más calmado, pero no, las noticias fueron un poquito más fuertes. Se hablan de tantas cosas, Señor. Por eso yo he decidido juntamente con mi casa de buscar más a Dios, de buscar la solución que es la palabra de Él, donde Él, su palabra nos levanta, nos fortalece. Y Dios te dice hoy, mi amado, yo soy todo lo que tú necesitas. Pastor, es que mi economía está difícil, no te has muerto de hambre, yo tampoco me he muerto de hambre. Habrá días donde las perspectivas no son las que tú de pronto creas o quieras, pero siempre Dios nos da lo que necesitamos. Él no nos deja abandonados. Así que Dios te dice en medio de la tormenta, yo soy tu paz. En medio de la tormenta no es la vacuna, la paz, porque puede levantarse otras tormentas. En medio de la tormenta no son las riquezas, porque hay mucha gente con muchas riquezas y se están quitando la vida, están depresivos. En medio de toda esta tormenta, Dios te dice, yo soy lo que tú necesitas. Cuando la tormenta sea más grande, adora a tu Creador, adora al Señor, dale gracias, acuérdate de cuántas tormentas Él te ha sacado. Cuando tú sientas que te estás hundiendo, no mires las olas, mira a Cristo y dile, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer una vez más. No es el fin lo pone Dios, el punto final lo pone Dios. Mis amados, busquemos al que puede ayudarnos en medio de esta tormenta. Busquemos al que puede darnos paz en medio de la tormenta. Busquemos la palabra de Dios, que todavía hay promesas. Todas las promesas de la palabra de Dios no son que esta es la destrucción. Hay promesas todavía que faltan por cumplirse. Y mientras eso sucede, tú puedes disfrutar de la presencia de tu Dios, que Él está en la barca de tu vida. Así que, mis amados hermanos, ánimo, ánimo en el Señor. Sigamos adelante, que todavía hay mucho por ver mientras tengamos vida. Y mientras tengamos vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo, mil bendiciones, les amamos y vamos adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús declaramos esa paz en medio de la tormenta. Mil bendiciones y que tengan una excelente y bendecida semana en Cristo Jesús. Amén.